En este video tutorial vamos a ver cómo podemos hacer una interpolación de movimiento, en este caso de un coche, y que internamente tenga un movimiento cíclico completo. Animate estos movimientos los hace por nosotros de forma automática para que el fotograma inicial y el final coincidan. Para eso vamos a abrir un nuevo archivo, le vamos a dar una resolución de 1280 x 720. Para ello vamos a crear un coche de juguete, así tipo infantil, que nos ayude al mismo tiempo a aprender las herramientas básicas de dibujo de Flash, que como veremos se diferencian bastante en su uso del resto de programas vectoriales como puede ser Illustrator. Vamos a partir de un rectángulo. Con el cursor negro, si hacemos doble clic en el relleno, se seleccionará también el borde. Y aquí podemos cambiar el grosor del trazo. Cuando un elemento no está seleccionado, en vez de moverse, lo que hacemos es doblarlo. También debemos entender que con trazos o formas, cualquier línea que se corta, cualquier relleno de distinto color que se corta, automáticamente genera una sección. Y eso es una ventaja a la hora de dibujar. El simple hecho de poner esa línea ahí nos permite, si la línea no está seleccionada, poder doblarla internamente, pero al mismo tiempo esos dos rellenos se han quedado seccionados. Esto nos permite bastante libertad a la hora de dibujar, pues aparte de doblarla, cualquier elemento que se cruza podemos borrarlo. Voy a aprovechar ese sobrante para hacer la manilla de la puerta. Para acabar el chasis necesitamos hacer el hueco de la rueda. Si intentáramos dibujar directamente sobre el chasis, automáticamente lo que provocaríamos sería un corte y ahí no tiene por qué coincidir con el resultado que nosotros queremos. Un consejo es hacer el círculo que va a provocar el corte, hacerlo aparte y pulsar Control G, que es agrupar. Una forma que está agrupada no se queda pegada. De este modo podemos ajustarlo exactamente donde queremos, tanto de posición como de tamaño. Siempre pensando que el corte del chasis, con la herramienta de transformación libre y con Shift para que no se deforme, podemos cambiarle ese tamaño. Debemos pensar que tiene que ser un poco más grande que la rueda final. Con Alt pulsado podemos clonarlo. Con Alt al arrastrar un objeto se clona. Una vez que tenemos claro el tamaño y la posición, entonces sí, con Shift seleccionamos esos dos objetos y con Control Shift G desagrupamos. Al ponerse punteado de nuevo ya podemos tirar todos los sobrantes. Este chasis estaría ya acabado. Podríamos a lo mejor hacer un brillo cartoon. Para ello trabajaremos con la herramienta de la línea, pero en un color que sea diferente al que tiene la ilustración, para que cuando tiremos a la basura esa línea no afecte al resto de líneas de la ilustración. Con Shift pulsamos todos los rellenos y ponemos un tono un poco más oscuro, de tal modo que ahora al seleccionar la línea roja no se selecciona el resto de trazo del chasis. Ya estaría acabado. Lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo entero y con F8 o aquí en el panel modificar, convertir en símbolo, al que llamaremos chasis, y nos debemos asegurar que es un símbolo gráfico. Cuando trabajamos con interpolaciones, como cada objeto debe tener su propia interpolación, es mejor crear los objetos por separado. Debemos entenderlo como si fuera una marioneta. En este caso el coche va a tener las dos ruedas iguales. Nos bastaría con dibujar una de ellas. Para ello, con la herramienta círculo y con Shift para que no se deforme, generamos una rueda, aproximadamente del tamaño que va a ser. Después ya lo ajustaremos. Para crear lo que sería la llanta, doble clic en el relleno para que nos seleccione todo. Hacemos una copia justo encima, eso sería Control C copiar, Control Shift V pegar encima. Ya se acaba de generar una copia y sin perder la selección, con la herramienta de transformación libre, con Shift desde una diagonal, podemos crear la forma de la llanta.
Hay que tener en cuenta que cuando esta rueda dé vuelta, al ser totalmente simétrica, no se va a notar ese movimiento. Debemos crearle algún elemento que nos provoque la sensación de giro. Una X en el centro de la llanta, un brillo, incluso si pusiéramos la línea de trazo con estilo punteado, podemos generar incluso un efecto de una rueda de tacos. Yo voy a hacer un pequeño brillito para dar esa sensación más de juguete. Voy a dejar solo el relleno y lo voy a agrupar, Control G, para que no se quede pegado. Así me permite moverlo donde yo quiera. Incluso pues se puede poner un poquito más claro para que se note más como un brillo. Una vez que está acabada la rueda, se selecciona completa, agrupamos las piezas y vemos si está al tamaño que nosotros queremos. Una vez que está clara la rueda, pulsaríamos F8 o modificar, convertir en símbolo y lo llamaríamos rueda, siempre del tipo gráfico. Como la otra rueda va a ser igual, solo tendríamos que clonarla arrastrándola con Alt pulsado. Finalmente tenemos ya todas las partes de esa marioneta, pero para que se muevan juntas y si cambian de escala, de posición o de rotación, todos los elementos de ese coche lo hagan al mismo tiempo, debemos meterlo todo junto en un gráfico. Modificar, convertir en símbolo, o da a pulsar F8 y a ese gráfico lo vamos a llamar coche. De tal modo que cuando se mueva el coche se moverán todos sus elementos. Una vez que tenemos el coche ya podemos generarle ese movimiento interno. Hacemos doble clic y aquí en la barra de ruta nos pondrá que dentro de la escena 1 estamos dentro del gráfico coche. Por eso podemos volver a seleccionar cada uno de esos elementos. Debemos separarlos por capas. Los podemos seleccionar todos, botón derecho, distribuir en capas. El chasis lo vamos a bloquear porque no se va a mover. Y vamos a hacer la animación de una rueda. Si intentáramos hacer una interpolación del movimiento de una rueda, hacer coincidir exactamente el grado exacto de rotación del principio y el final del bucle de forma manual sería difícil. De hecho, se notaría siempre un pequeño defecto como si hubiera un bache en el suelo. Los movimientos cíclicos completos, Animate los puede hacer por nosotros, de tal modo que solo tendríamos que darle con F5 el tiempo que queramos que tarde aproximadamente dar una vuelta. Yo voy a dar un segundo, así de base. Con el botón derecho, crear interpolación de movimiento. Y teniendo seleccionada la interpolación, solo hay que decirle hacia dónde queremos girar y cuántas vueltas queremos que den ese tiempo, en este caso en un segundo. En este caso la rueda se movería hacia la derecha, a la aguja del reloj. Y el recuento sería 1. En un principio daría una vuelta completa esa rueda. Siempre podemos añadirle tiempo con F5 o Shift F5 para quitarle y ajustarlo al tiempo que a nosotros nos interesa. Este coche se va a mover despacito porque es de juguete. Como el otro movimiento de la rueda es exactamente el mismo y además la misma rueda, lo más cómodo es seleccionar esa interpolación. Le decimos copiar movimiento. Nos vamos al fotograma de la otra rueda y con el botón derecho pegar movimiento. Automáticamente las dos ruedas van a hacer lo mismo. El chasis desaparece porque dura solo un fotograma. Esto es importante. Todos los elementos del coche en su animación interna deben durar lo mismo. Así que al chasis solo falta darle F5 para que dure también un segundo su visualización. Podemos volver a la escena. En la escena tenemos el coche. O sea, ese movimiento debemos entender que está dentro del coche y lo hacen cada uno de sus elementos. Igual que tenemos esto, podría tener faros que se encienden, un tubo de escape que echa humo y cualquier tipo de elemento que nosotros queramos ponerle. Ahora, para crear la escena final y saber la proporción que va a tener el coche y todo, vamos a importar un fondo. A esta capa la vamos a llamar coche. Creamos una nueva capa que se va a llamar fondo y la ponemos por debajo. Teniendo seleccionado el fotograma vacío que tiene la capa de fondo por defecto, archivo importar, importar al escenario. Una vez que está el fondo, ya sí podemos ver la proporción. Posiblemente me interese que el cochecito sea un pelín más pequeño. Con Shift y con Alt pongo el coche al tamaño que me interesa con respecto al fondo. Y lo voy a poner fuera de escena. La idea es que el coche entre desde la izquierda y salga de la escena por la derecha. Para ello solo tenemos que darle tiempo con F5 al coche. Creamos interpolación de movimiento. Cuando empiece la escena el coche estará ahí
y cuando acabe la escena ponemos la aguja en el último fotograma, le decimos que el coche estará ahí. Y al fondo debemos darle el mismo tiempo con F5. De este modo nuestro coche entra y sale de escena. Le damos a Enter para ver si la velocidad es la correcta, que para ser un coche juguete pues va bastante bien. Y ya tenemos nuestra animación completa. Control Enter para ver la película final. Ya solo nos faltaría exportar el archivo al formato que necesitemos. En este caso lo voy a exportar como una película. Archivo exportar, exportar vídeo o medio. Aquí elegiría el formato, en este caso pues MP4, que es el H.264. Se puede omitir el escenario cuando queremos que el fondo sea transparente, incluso reescalarlo a un tamaño que nos interese. Por defecto, al exportar se abriría el Adobe Media Encoder y nos permitiría afinar un poco en la codificación. Por defecto genera un .mov, que es el archivo de QuickTime, pero por eso abre el otro programa, el Media Encoder, para poder recodificarlo automáticamente en MP4 o en el formato que le hayamos dicho. Ya lo ha generado. Ya tendríamos nuestro vídeo final con el coche con su movimiento cíclico interno perfecto.